Si la garra del odio me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos teje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Desde la Raíz, que se transmite por la querida Radio Numancia todos los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 8 de la noche por la igualmente querida Sin Línea MX. El día de hoy, por supuesto, le doy siempre la bienvenida más cálida a mi querido cotitular desde Bolivia, Fernando Valdivia, el periodista Fernando Valdivia. Fer, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricia, muy contento nuevamente de reencontrarnos en este sábado que acá en Bolivia está muy frío. Adelante. Aquí también. Y bueno, es un verdadero honor tener en este programa al profesor Sergio Jerónimo Sánchez, un extraordinario ser humano, un luchador de siempre, de muchos años, que recientemente acaba de, no me gusta la palabra víctima, más bien acaba de ser atacado literalmente, junto con hermanas indígenas y otros luchadores, por el gobierno fascista criminal de Francisco Domínguez aquí en el estado de Querétaro. Cuando digo criminal, no es porque no me guste, es realmente un criminal que ya tiene un expediente de investigación en la Fiscalía General de la República por su involucramiento en la aprobación de la reforma energética y por haber recibido el famoso moche de parte de Enrique Peña Nieto, entre otros favores, ¿no? Así que, profesor Sergio Jerónimo, de verdad es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación, Patricia. Saludamos también a Fer. Por ahí hemos tenido la oportunidad de escucharlos en algunas ocasiones y bueno, estamos muy a gusto de que nos hayan invitado. Les damos las gracias de entrada y bueno, vamos a intentar sistematizar algunas cosas que están pasando por acá en Querétaro. Definitivamente, más que bienvenido, profesor. Para nosotros es un honor, de verdad. Y nuestro querido Daniel De Vita, nuestro hermano argentino, que es un gran compositor, un rapero, compositor, escritor y un gran activista político, analista, bueno, es muchas cosas, ¿verdad? Nos mandó unos raps, uno de ellos se llama Libre, y es una verdadera belleza, y lo dedicamos a los luchadores sociales, profesor, aquí en esta ocasión a usted y a todos aquellos que luchan por los derechos, por la dignidad. Vamos al video, mi querida Frauke. Ahí, donde no se esperaba nada, donde un cartel rezaba, tierra arrasada, la castigada masa masacrada, proclamó que era tiempo de la sagrada voluntad popular. La invisible tomó forma en el lugar del inservible, no es digerible para la mafia, no. La dictadura tiembla y entra en desgracia, el Cusco emerge y ya no hay truco, no les funcionó el cuco del terruco. No hubo calibre ni mano que equilibre, el lápiz escribió que un Perú libre era posible. Buscaron meter miedo, marcar los casilleros del tablero en este juego. Jugaron con el fuego, en el pecho del obrero que hoy celebra que se fueron. Los medios te cubrieron, pero punto y aparte, este castillo destruyó el tuyo de naipes. Millones te llovieron del mundo financiero, pero hay cosas que no se compran con dinero. Libre, que la escuche el mundo entero. Libre, que la fiesta del obrero. Libre, los verdugos no pudieron. Libre, 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 que la escuche el mundo entero. Libre, que la fiesta del obrero. Libre, la cadena
baby. Buen día para todos menos para Jaime Bailey. Buen día para todos menos para aquella lady que planifica muerte poniendo cara de Heidi, reivindicando su legado siniestro, pero ante sus mentiras palabra de maestro. Tupac Amaru no murió, hoy volvió y se lo vio por el campo, encarnado en millones. Que la escuche el mundo entero, en la fiesta del obrero, los verdugos no murieron. Que la escuche el mundo entero, en la fiesta del obrero, las cadenas se rompieron. Ay. De los cuatro suyos vienen los míos, dando final a tantos años de extravío. Vio usted ese desvío de críos, represas que no pudieron con el río. Hoy río con compasión y confío en que este sol no dejará que vuelva el frío. Río con las almas que aún piden justicia, río mientras llora el mercader de la noticia. Río al ver la madre que acaricia la cabeza de su hijo mientras llora, pero ya no de tristeza. Es esperanza que alcanza y que crece. Hoy el tirano es ese que desaparece, el que perece, parece, y por ese motivo en lo profundo algo nuevo se cuece. Nunca más la postración, la castración, la destrucción por orden del que mande. El libertador grita desde los Andes: Perú es libre, libre en la patria grande. Estamos seguros que disfrutaron esta hermoso rap. Yo debo confesar que Daniel De Vita hizo que me volviera a gustar el rap. Más bien nunca me ha gustado. Y Calle 13, pero realmente es una obra de arte y el mensaje es profundo y es maravilloso. Pues sin más, si te parece, mi querido Fer, vamos a darle el micrófono al profesor Sergio Jerónimo, y ya en un espacio nos interesa mucho lo que tú tengas que decir, Fer, porque tú el año pasado el pueblo boliviano, después de una brutal represión espantosa, típica de la derecha, y enfrentando todo tipo de peligros, se repuso y reconquistó el gobierno y el poder. Así que, mi querido Fer, vamos a escuchar al profesor y después nos encantará escucharte a ti. Pues, profesor, es importante que se difunda lo más ampliamente posible la brutalidad con la que fueron tratados usted y hermanos indígenas que habían llevado a cabo un plantón desde hace meses, desde el año pasado, porque no se les permite estar en la plaza pública como si estuviéramos en tiempos de la colonia. Es algo que de veras indigna profundamente, porque los gobiernos panistas se quedaron estacionados en la época de Hernán Cortés, realmente. Adelante, profe. Pues mira, Patricia, compañero Fer, nosotros en Querétaro, el movimiento social en Querétaro está bastante preocupado, estamos preocupados los activistas sociales, porque quisiéramos entender que los actos de represión, cada que llegan los gobiernos, cada que se instala un gobierno panista, hay presos, hay perseguidos, hay una serie de situaciones de hostigamiento, de amenazas sobre la lucha social. Sabemos, desde que yo estoy en Querétaro, llevo en Querétaro 35 o 40 años prácticamente, y desde que llegamos empezamos a notar cuando se instala el PAN en gobierno del estado, que es por ahí en el 87, en el 97, 98, nos tocó vivir la represión. Inmediatamente nos encarcelaron por lo menos a un total de 20 compañeros activistas sociales, un servidor entre ellos. Duré 9 años preso, 6 en plena cárcel y 3 en semilibertad, controlándome para que no me moviera. Los gobiernos panistas, el primer gobierno panista en el estado, en el gobierno del estado, fue Ignacio Loyola Verde, que empezó así su
su actitud. Entendemos que es un poco la lógica de limpiar, de dar un golpe fuerte que intimide, que amedrente, que le baje la guardia a los activistas y al movimiento social. Y bueno, siempre lo han hecho, así empezó en aquel entonces, tuvimos presos algunos dirigentes, fuimos saliendo poco a poco, pero pues prácticamente terminó el sexenio y el que siguió, que también fue panista, pues nos mantuvieron controlados. Fíjense que a partir de que el PAN se instala, pues estamos en la zona de la reacción más recalcitrante, Querétaro, Guanajuato, Bajío, la zona sinarquista, ¿no? La cuestión de pues, los cristeros, aquí tienen sus raíces los cristeros, la lucha de los cristeros. Entendemos que hay una sociedad que poco a poco ha ido transformándose, ha cambiado su concepción, pero lo que se vive por parte de los gobiernos de derecha es el no escuchar, el no ver el dolor de la gente, las necesidades de la gente. Se instalan con toda una visión de hacer negocio con el espacio público, ¿no? El proceso es brutal en todos los sentidos. Aquí en Querétaro tenemos el capital inmobiliario como uno de los principales controladores de todo. Se roban prácticamente todas las tierras a los ejidatarios, a los particulares, a los débiles, a las comunidades, a los pueblos, se las han robado, se las han arrebatado, y obviamente hay luchas y resistencias sobre ellos, pero pues, se instalan como un poder que se alía con todos los demás poderes, el poder político al servicio del poder económico, ¿no? Y sin un poder social que le haga equilibrios, ¿no? Y el movimiento social debilitado y con muchas broncas es difícil. Nosotros entendemos que la derecha se instala para desmantelar el país, para saquearlo, para de alguna manera hacer negocio con todo lo que pueda ser una responsabilidad de Estado, y los vuelve negocio, ¿no? Salud, educación, vivienda, todo prácticamente lo hacen negocio. Y entonces se apropian de todo lo que pudiera ser público, lo privatizan obviamente y hacen el negocio de su vida. A eso se han dedicado la derecha aquí en Querétaro. Nosotros entendemos entonces que hay un proyecto, ¿no?, que camina a la derecha, que es el desmantelamiento de la patria. Nosotros decimos que frente a ese desmantelamiento necesitamos generar procesos organizativos desde los espacios concretos comunitarios, desde el barrio, la comunidad, el ejido, el pueblo, la escuela, todos los sectores que somos trabajadores, que vivimos del trabajo, necesitamos generar procesos organizativos para construir un poder social que le haga equilibrio, que le haga un poco de contrapeso al poder político, aliado al poder económico, que son la derecha, en las manos de la derecha, son brutales, ¿no? Y bueno, una de las armas que han utilizado, pues lo hemos vivido en América Latina, todas las dictaduras que se vivieron en los 70s, todo este proceso de agobio que vivieron los pueblos de América Latina con las dictaduras, pues acá en concreto sigue la derecha en esta lógica, ¿no?, de avasallamiento, de pensar que son los dueños, no solamente del poder político para imponerse, sino son los dueños de todo, y que los demás somos pues prácticamente sus siervos, ¿no? Estamos en la etapa feudal, en ese pensamiento feudal por parte de esta derecha, que no atina a entender que hay derechos, que hay procesos organizativos, que hay conciencia general, que hay un despertar. En este momento México está en un despertar profundo, y que creo que este despertar nos está dando la posibilidad de jugar la ruta de la utopía, jugar la ruta de construir una sociedad en donde podamos vivir dignamente todos los sectores, que todos los pueblos, las organizaciones indígenas, los trabajadores del campo, de la ciudad, todos tengamos la posibilidad de vivir con derechos, en condiciones de igualdad y con lo mínimo necesario para tener una vida digna. La lucha hoy por la vida y por la libertad y todos los derechos elementales, fundamentales, yo creo que frente a la derecha es totalmente necesaria,
este proceso de organización desde los pueblos. Nosotros decimos entonces que frente a la derecha y ese proyecto destrozador de la nación, del país, de la patria, nosotros decimos, todos aquellos que somos conscientes de que merecemos tener una vida digna, tenemos la tarea de reconstruir la patria. Y reconstruir la patria es enfrentar, es proyecto contra proyecto. Y paso a paso, metro a metro, centímetro a centímetro, tenemos que dar la lucha. El gran ejemplo que nos está dando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo podemos tirar por la borda, tenemos que apoyar, tenemos que sustentarle, tenemos que ponerle piso a la nueva patria que está planteando desde el proyecto de la 4T. Y en esa tarea estamos. Y en esa tarea, pues hay riesgos, ¿no? Y bueno, pues las hemos sufrido en todos momentos, en todos los tiempos, pero ahora, bueno, afortunadamente fue solamente, pues un poco la estrujada que nos dieron en la plaza pública por estar estudiando los derechos indígenas con los pueblos originarios que están en plantón, que estuvieron en plantón hace más de 10 meses, yo creo que estarían ya en la plaza, y a partir de haber estado en contacto con ellos, son compañeros que son artesanos indígenas que están buscando una opción de trabajo y que prácticamente les es negado por las autoridades municipales y estatales del PAN. Entonces ellos tomaron esa decisión de tener plantón y nosotros hemos acompañado. Son pueblos originarios con los que hemos trabajado desde las comunidades y obviamente también con los que están en la ciudad. Hemos construido espacios, colonias con ellos aquí, ¿no? Tenemos la colonia Nueva Realidad allá por la UTEC, tenemos Vista Alegre, Maxey, aquí también hay familias indígenas donde vivimos nosotros, que hace 35 años iniciamos este proceso. Y bueno, hemos construido colonias en diferentes espacios alrededor de la ciudad, y en ellas han estado llegando los pueblos, los compañeros, las familias indígenas. Y por ese hecho de estar acompañándolos en su proceso de formación política, en su proceso de ayudar al despertar y a exigir que se luche por sus derechos, hemos apoyado sus procesos organizativos, y bueno, pues eso trae costos, ¿no? Frente a la derecha, ¿no? Mientras que algunos nos echan porras, otros nos echan de trancazos, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí estamos, es nuestra decisión, asumimos los riesgos, obviamente, pero obviamente también estábamos en un proceso de llamado de unidad a todas las organizaciones, porque el mensaje que dio el PAN en este lunes pasado que nos encarcelaron, ¿no? Pues prácticamente es de que así no va a ir todo el sexenio. En ese momento estaban juntándose en una reunión el gobernador actual, Pancho Domínguez, y el que va a entrar, Mauricio Curi, que finalmente se entrevistaron mientras nos golpeaban en la plaza. Estaban en el Palacio de Gobierno mientras nos estaban golpeando en la plaza. Grave el mensaje. Quisiéramos entender que pues fue un exabrupto de algún funcionario menor, y eso quisiéramos pensar para irnos tranquilos, pero sabemos que no. Sabemos que hay un mensaje de que así nos van a tratar, porque así nos han tratado todo el sexenio y todos los sexenios del PAN. Nos han encarcelado, nos han perseguido, nos han golpeado, nos han intimidado y amenazado de todas las formas habidas y por haber. Y bueno, hoy no creo que sea la excepción, pero ante eso hay un proceso de un despertar ciudadano y hay un proceso organizativo que se está gestando en todos los rincones de la patria, y en Querétaro no es la excepción. Estamos dando la lucha y vamos a dar la batalla. Claro que sí, profesor. Fer, pues tú vienes de un país pluricultural en donde un indígena quechua fue electo presidente de Bolivia. Es algo que a la derecha le molesta, pero en la médula, mi querido Fer, porque la derecha piensa que hay niveles, ¿no? Y que los indígenas no tienen ningún derecho de absolutamente nada y que están en la tierra para servir. Mi querido Fer, pues, ¿qué nos puedes decir de esta experiencia, no? Aquí en Querétaro en México hay muchas comunidades indígenas también. Pues bueno, lo que cuenta el profesor a mí me llena de esperanza porque pienso que estamos en el camino correcto. Yo quiero decirte, Patricia, que efectivamente es como tú has señalado, pero esto no nació de la noche a la mañana.
La historia reciente de Bolivia no empieza siquiera con Evo Morales. Hubo un tiempo previo que nosotros lo hemos denominado el tiempo de siembra, donde precisamente se llevaban a cabo este tipo de acciones organizativas de formación, de capacitación de la gente, para que pudiera pertrecharse con ideas, que pudiera pertrecharse el espíritu y tuvieran la fuerza suficiente para luego afrontar las luchas que se vinieron. Y debo recordar que en el año 1980 más o menos, en el año 1990, se realizó la primera marcha de las comunidades indígenas del oriente del país, y fue una marcha que hasta el presidente de ese entonces, que era un socialdemócrata, la vio como una cuestión folclórica, ¿no? Es decir, llegaban los indiecitos con sus trajes y era bonito verlos, y pues había que darles un refresquito a la entrada a la ciudad, y de pronto estos indiecitos pues se pararon en la plaza y le dijeron, ¿sabe qué? Queremos una nueva constitución, queremos hacer un país dibujado por nosotros mismos. Y todos se quedaron estupefactos, y dijeron, vaya, qué locura, ¿no? Imagínense estos indiecitos pidiendo hacer una constitución. ¿Sabrán siquiera en qué consiste esa palabra? Y mira, pasaron los años y hubo una fuerte acumulación de fuerza, de conciencia, y la consigna de asamblea constituyente de pronto caló en todo el pueblo. Y eso es lo que nosotros llamamos esos saltos cualitativos que se dan en la lucha de nuestros pueblos, que llega un momento en que todos se unen de una manera mágica y de pronto estamos todos de pie en un solo lado exigiendo algo que luego se transforma en realidad. Así que yo pienso que lo que está ocurriendo en México es ese tiempo de siembra, que además viene con la buena nueva de tener un presidente de la altura de Andrés Manuel López Obrador, a quien cada día apreciamos más por todas sus obras, por todos sus mensajes, por toda la fuerza que está enviando a toda América en su conjunto. Mil gracias, Fer. Creo que me debo disculpar. El presidente Morales es de la comunidad aymara. No, Evo Morales en realidad nació en Oruro, que es un departamento, algo así como un estado para México, que tiene una fuerte confluencia sobre todo de quechuas y aymaras, pero también de otros indígenas que son los urus, que viven en los alrededores de un lago, y en ese marco Evo Morales efectivamente nace en una comunidad aymara, no quechua, en una comunidad aymara, pero se desarrolla políticamente en el Chapare, que es una zona que queda al centro del país. Se va a vivir allá y empieza a sembrar coca porque fue una de las pocas opciones que tenían los campesinos para sobrevivir. Curiosamente, ahí sí funcionaba el mercado y la oferta y la demanda, y era precisamente combatida por Estados Unidos. Y pues bueno, ahí se desarrolla políticamente y eso se presta mucho a confusiones porque hay personas que piensan que Evo Morales es del Chapare o nacido en el Chapare y por tanto con raíces quechuas, pero en rigor él tiene raíces aymaras. Muchísimas gracias, era importante la aclaración. Pues Fer y profesor, es indudable, y titulamos este programa La evidente criminalidad de los gobiernos de derecha, no solamente en México, en el mundo. Y aquí no es que uno quiera hacer maniqueo, es que ni siquiera se aplica, porque cualquier persona que piense que está por encima de otra ya tiene un problema muy severo. No solamente de una cuestión ética y moral, sino científica, porque como habíamos dicho en otros programas, lo hemos remarcado muchísimo, porque urge cambiar esa percepción que se deriva de una enorme ignorancia de la ciencia, de dónde provenimos los seres humanos. Provenimos del mismo ancestro. En el centro de África, todos provenimos del mismo ancestro. No hay pauta, no hay espacio, no hay nada que indique que alguien es superior a otro porque tiene la piel de X color o los ojos como sean. Entonces se deriva de una verdadera estupidez
que va de la mano de la ignorancia y debería de darles vergüenza. La gente conservadora, y vuelvo a decir, no estamos siendo maniqueos aquí, la gente conservadora ha exhibido una visible estupidez que va de la mano con una enorme ignorancia y, por supuesto, una monumental hipocresía y doble moral. Adelante, profe, Sergio. Creo que lo que estás planteando, Patricia, me parece que es una de las bases fundamentales para tratar de entender a la derecha. Es difícil entenderlo, la verdad, porque el tema es en que están inoculados por una idea, por un pensamiento racista y clasista. Se creen hechos a mano, como dice la raza, ¿no? Se sienten, son de los que se dicen fifís y que plantean que pues comen como cualquier otro, ¿no? Y algunos dicen, pues son de los que comen frijolitos, bayos y eructan pavo real. Son soberbios, pues, ¿no? Son soberbios y estúpidos a la vez. Sí. Explico. Los soberbios se imponen por la fuerza porque se creen por encima de los otros. Y cuando les falla porque hay resistencia y porque de repente se notan difícil de imponer, se quieren imponer de una manera brutal y caen en la estupidez. Entonces dicen que la soberbia y la estupidez son las dos caras de la misma moneda, que son la esencia de la derecha. Y efectivamente, cuando hay un pensamiento mágico, diríamos, de ese tipo, que se sienten por encima de los demás, actúan de esa manera y pervierten todo. Pervierten la libertad de los otros. No tienen sensibilidad para el dolor ajeno. Y se dicen muy católicos y muy cristianos y muy todo, pero son lo más nefastos para sus propios semejantes, ¿no? Porque atropellan derechos, porque se apropian de todo lo que pueden, porque privatizan todo y no le dejan a los demás nada. O sea, están pensando solamente en la idea esta de la acumulación, de la riqueza, del poder y demás. Son dañinos para la raza humana, son gente que hace daño y que efectivamente no deja en libertad para el crecimiento de los pueblos, de las comunidades. Yo digo que están en el atraso total porque están, yo insisto, en el pensamiento medieval. Sí. Y que no tienen la capacidad de entender racionalmente algunas cuestiones que finalmente nos dan la posibilidad de hermanarnos como raza humana, como seres humanos, para empatarnos con el otro, para sufrir el dolor del otro, vibrar con el dolor y la alegría del otro. No saben, no viven, no pueden ser felices. Creo que los pueblos y sus luchas nos dan la posibilidad de servir, de tenerle amor a la comunidad, al pueblo, y entonces podemos sentir, aún en el dolor y en el sacrificio, podemos sentir la satisfacción que ellos nunca van a poder sentir. Me parece que ahí estriba un poco el asunto de tratar de ver cómo la derecha, ¿qué lo mueve, no? O sea, ¿qué los mueve? Así como a nosotros nos preguntan generalmente los compañeros, bueno, o sea, te agarran una vez, te agarran otra, te golpean otra, ¿qué te mueve? Pues yo lo que creo que nos mueve es el servir a los otros, el ver a los otros es el vernos nosotros mismos en el espejo, ver una injusticia y tolerarla, pues es no tener sentido humano. Entendemos que estamos en un proceso deshumanizador. Este sistema consumista bárbaro, ¿no?, nos lleva a ser, a degenerar. Estamos en un proceso deshumanizador permanente. Pero carajo, necesitamos rescatar el sentido humano. Tenemos que empezar a humanizarnos. Y el proceso humanizador tiene que ver con el sentir a los otros en su dolor, en su alegría, en su fiesta, en todo eso, porque somos colectivo, no somos individuales, somos seres colectivos y nos creamos y nos recreamos con los otros. Y a partir de tener una visión colectiva, más de hermanarnos, más de amor al pueblo, a las comunidades, decimos nosotros, el que no tiene amor a su comunidad no sirve para nada.
decimos nosotros, el que tiene amor por su pueblo se compromete con él, lucha junto con él, aspira a hacer que las cosas resuelvan la problemática que tiene, y bueno, finalmente vive con esa gente. Decía algún camarada maestro, ¿no? Ser pueblo, estar con el pueblo, comprometerse con él es la línea de cualquier ser humano digno, digamos, ¿no? De estar en este proceso. Tenemos la vida, tenemos la posibilidad de dar todo lo que tengamos para que demos esa lucha por la vida, no solamente la nuestra, la de todos los seres humanos y todos los seres vivos, que finalmente hay una dimensión mucho mayor que los propios pueblos originarios nos han enseñado. La cosmovisión de los pueblos originarios es: la vida no es nada más la vida del ser humano, es la vida en términos completos, ¿no? Y creo que esa visión, esa enseñanza que tenemos que rescatarla, porque estamos perdiéndonos, el sistema nos está llevando a situaciones de incomprensión y de pues una caída libre, decíamos en algún momento, de que ya no sabemos, vamos tan rápido, tan fuerte, pero si nos preguntaran para dónde, de repente ya no sabemos, ¿no? Es tan fuerte la vorágine del supuesto progreso, desarrollo y demás, que estamos olvidando que estamos estropeando nuestra propia casa, que es nuestra madre tierra, ¿no? Absolutamente. Algo que es, hablábamos en otro programa con Daniel De Vita, justamente, Fer, de esta distorsión. Hay una destrucción de los valores reales y se han sustituido por oropel, por necedades. Y una de las cosas que más rescatamos de los mensajes, para mí el mensaje que da el presidente López Obrador es el centro de la Cuarta Transformación, que va más allá de una cuestión material, política. Es al internalizar que el ser humano no vale porque trae cosas, las cosas no le dan el valor al ser humano. El dinero tiene el valor que el ser humano le quiera dar, y si no le quiere dar ningún valor, no lo tiene, es una cosa inerte. Pero hemos llegado al extremo, al absurdo más horrorizante, de que el dinero es el que manda en el ser humano, y supuestamente, de acuerdo con el pensamiento conservador de derecha, uno vale porque tiene, uno no vale porque es. Y es otra vez, Fer y profesor, la ignorancia supina de haber pasado, yo creo que de noche, los estudios, porque cuando uno se da cuenta de la maravilla que es la vida de todo, la vida del planeta, la vida de los ríos, los mares, los animales que son nuestros parientes, aunque no les guste, aunque la Biblia diga que nada. Los animales son nuestros parientes y tenemos que amarlos y protegerlos igual. Y tenemos que amar a nuestro prójimo porque provenimos del mismo ancestro. Pero ya antes de pasarte el micrófono, mi querido Fer, ¿te acuerdas que mencionábamos que fisiológicamente el cerebro, más específicamente la amígdala del cerebro del conservador, es distinta al del liberal? Es un estudio muy interesante. Están llenos de miedo, le tienen miedo a todo, entonces no se quieren mover ni un ápice porque todo les da miedo, y ese miedo los domina y los convierte y los hace crueles, porque la crueldad extrema se deriva del miedo extremo. Mi querido Fer, adelante. Sí, yo, mientras tú hablabas, Patricia, respecto a esto de lo que podría ser una visión maniquea, me ponía a meditar sobre la experiencia boliviana y te iba a decir, no, un momentito, no es tan así, pero luego el curso de los acontecimientos te da la razón. Me explico. En Bolivia teníamos un grupo, un contingente muy numeroso de personas y progresistas de la clase media, muy blanquitos, ¿no?, que siempre hablaban en nombre de los indios y de sus derechos. Pero cuando se vino este proceso de cambio, los indios de repente dijeron, no, ¿sabe qué? Un momentito, nosotros no queremos que ustedes nos representen, queremos representarnos nosotros mismos. En su gran mayoría,
toda esta gente que se fingía progresista pasó a las filas de la derecha y hoy en día son la inteligencia de esa derecha que intenta subvertir el orden acá en el país a cada instante. Y un comentario o una anécdota que me hacía reír siempre es que un buen día, esto de los prejuicios de lo que estamos hablando, o sea, de gente, esta derecha reaccionaria y cavernaria que se guía por prejuicios, pues un día mandaron los norteamericanos acá, durante el gobierno de Evo Morales, a un predicador venezolano que antes que predicar el evangelio se dedicaba a hablar pestes del gobierno de Hugo Chávez y de lo mal que lo pasaban y de que esto y lo otro. Entonces llegó a una concentración de estos derechistas y tuvo la estupidez de empezar su discurso diciendo: yo como venezolano. Entonces ahí le brincaron todos, le dieron una flor de pateadura en plena calle, porque decían: a este venezolano hay que matarlo porque debe ser chavista. Es decir, tan estúpidos que asociaban de manera preciosa lo uno con lo otro. Claro, no se equivocaban la gran mayoría de los venezolanos chavistas, ¿no? Pero eso muestra cómo esta gente va así reaccionando de una manera absolutamente irracional, guiada por esos odios que bien dicen ustedes, nacen precisamente de su inseguridad respecto de lo que son. No son nada, no son nadie. Creen que teniendo pueden ser algo. Y bueno, la historia les enseña que cada vez dejan de ser algo, ¿no? Así es, hablábamos, profe, en el programa anterior, con Daniel De Vita y con mi querido Fer, de que es prácticamente una autoofensa el reconocimiento de que si no tengo, no valgo. ¿Cómo no les da vergüenza pensar así? Es decir, yo no valgo nada. Pero si me pongo un trapo caro, si ando con el último carro, si ando con dinero, el dinero, que es una cosa, me da a mí el valor que no tengo. ¿Cómo no les puede avergonzar ese pensamiento? Es algo verdaderamente, yo creo que no se han dado cuenta, porque ese mismo miedo, el miedo bloquea la racionalidad, y ellos son profundamente irracionales porque están llenos de miedo. Profe Sergio. Bueno, efectivamente, cuando algo está vano, lo único que lo puede más o menos levantar es el envoltorio, ¿no? Y entonces, pues así están los compas. Pero fíjate, más grave todavía, yo iría a un tema un poco más complicado, dando toda la razón a lo que planteas, Patricia, pero más profundamente en el sentido social, en el sentido de ya todas las relaciones que se construyen a nivel social. El problema de la derecha es que, como para poder existir, necesita negar a los otros, matar al otro para poder ser él. O sea, es de una incapacidad total para poder tener un grado mínimo de madurez y de sencillez y de humildad para aceptar que los otros son igual que él y que tiene la posibilidad de convivir en colectivo con los otros. La vanidad, el estar vanos, el estar vacíos, la única manera, y bien lo decías hace rato, el miedo a entender eso los lleva precisamente a querer anular a los otros, a querer sopesarse a través de dañar a los otros para esa superioridad que no tiene, esa vanidad, ese ser vanos, los pueda recuperar en el sentido de maltrato al otro, me sobrepongo al otro, y entonces ya soy, o sea, soy negando al otro. O sea, es grave lo que, es un pensamiento, me parece que de derecha, bastante retrógrada, bastante negativo, destructivo, y no en una ruta de construcción como ser humano, me parece, ¿no? Yo creo que los pensamientos que la izquierda hemos planteado, desde mucho tiempo se ha planteado, es que si somos colectivos, si somos sociedad, si somos iguales y queremos la fraternidad y la hermandad entre todos, queremos que todos vivamos
en igualdad de condiciones y por lo menos tener todo lo dignamente necesario para vivir bien. Eso nos da una dimensión totalmente distinta, porque entonces nos entendemos no negando al otro, sino empatándonos, complementándonos con el otro. Que efectivamente podemos ser diferentes en muchos sentidos, pero que finalmente nos complementamos y somos en los otros, y nos encontramos y nos recreamos, nos creamos y nos recreamos en los otros, y entonces empezamos a entender que no es que el individuo esté por encima de. La izquierda plantea que es el colectivo, es el poder social, es la posibilidad y la voluntad de un pueblo, de un colectivo, de una comunidad, lo que debe prevalecer. Y aquellos, como se creen superiores, entonces el colectivo no manda y ellos mandan y entonces pueden estropear a quien se les pegue la gana. Y me parece que ese pensamiento retrógrada, la derecha lo sostiene con toda la fuerza del Estado. Miren, yo cuando sufrimos este lunes pasado la represión y la detención ilegal, pues yo me di cuenta de lo que estaba ahí de manera inmediata, lo que tú alcanzas a ver, pero cuando ya nos liberaron, después de una serie de situaciones complicadas, empecé a ver los videos, y bueno, el asombro es increíble, porque dices, no es posible que toda esa brutalidad, todo ese conjunto de policías sobre las compañeras que traían a sus niños en la espalda, en brazos, estropeadas, atropelladas, ¿no? Porque querían de alguna manera, pues, ofrecieron su cuerpo ahí para que no nos llevaran. Yo jamás opuse resistencia, lo único que sí hice es jalar la esposa con la que me había puesto, que me estaban jalando, me estaban arrancando prácticamente el brazo. La logré rescatar mi brazo, y fue cuando enseñé lo que yo traía, las armas que traía en mano, que era un plumón con el que estaba dando clases a los compañeros en la plaza, ¿no? Y allá la derecha dice, porque además otra característica de la derecha es que son mentirosos. Mienten totalmente y no son capaces de argumentar, no son capaces de abrir un debate de tú a tú con la raza del pueblo, no tienen la capacidad de argumentar, y ante eso lo único que hacen es mentir, difamar, satanizar, porque no tienen argumento, porque no tienen salida, están vanos y están sin posibilidades de argumentar y de hacer conciencia con la gente de que ellos son esto o lo otro. O sea, son vanos y no tienen la posibilidad de debatir. Lo que nos pasó en la plaza, cuando vi los videos, de veras es una situación que da mucho coraje, da mucha impotencia, pero también da lástima. También da lástima porque ves el nivel de los policías que mandan y los que dan la orden, ¿no? Dices, ¿cómo es posible que tengamos este tipo de actitudes? ¿Y sabes por qué? Ya estamos entendiendo por qué. Porque quisieron limpiar la plaza, que ya estaba prácticamente levantada. El plantón de artesanos, ya con presiones y amenazas lo habían levantado los compañeros 2-3 días antes. Nosotros continuamos con el estudio porque todos los lunes lo estamos haciendo. Y bueno, prácticamente ya no estaba la plaza ocupada. ¿Y sabes qué dijeron los medios? ¿Qué están diciendo los medios? Que nosotros íbamos y que estábamos queriendo instalar nuevamente a los indígenas en el plantón. Que nosotros estábamos, o sea, cuando se ven los videos y demás, estábamos fuera, prácticamente abajo de los arcos, donde está el Tribunal de Justicia, y prácticamente no estaban los compañeros con mercancía, ni mucho menos. Estábamos en la reunión de estudio de sus derechos. Entonces dices, no es posible que mientan de esa manera, que sean tan vanos, tan soberbios, no sé cómo decirle, ¿no? Porque la verdad es que nos duele mucho, nos preocupa mucho que lo que está pasando en Querétaro pueda, aparte de la brutalidad que se está mostrando en estos momentos, pueda llegar a más, porque pues tienen
tienen todo lo formal, pero también tienen todo el aparato que no es el aparato legal, sino tienen otras relaciones, otras construcciones, que finalmente pues, son los que operan para el negocio y para el asunto de mocharse con el gobierno para que, pues, en la idea de lucro y la ganancia privada, pues, se vale de todo. Y esos hacen de todo con tal de sacar dinero, sacar el lucro y ganancia de cualquier cosa, ¿no? Nos preocupa, efectivamente, esperemos que el nuevo gobernador abra el diálogo con los grupos sociales, con las organizaciones, con los movimientos sociales. Estamos atropellados hace ya mucho tiempo. Todos los gobiernos panistas nos han atropellado, nos han detenido, nos han encarcelado, nos han exiliado. Muchos compañeros que tuvieron miedo los exiliaron del Estado, regresan ya después cuando ya está más tranquila la cosa, pero estamos en una situación complicada, estamos preocupados. Pero bueno, nosotros decimos que hay un despertar, hay una lucha en nuestro pueblo, tenemos un gran presidente en la presidencia de la República en este momento y tenemos, yo creo que condiciones. En ese proceso electoral, aunque hicieron fraude en Querétaro, muy grande el fraude que hicieron en Querétaro, de todas maneras, miren, la avanzada del gobierno de Andrés Manuel se ve, se sostiene el Congreso en la mayoría, se sostienen 11 o 12 con los aliados de 15 candidaturas a las gobernaturas, se ganaron 12, o sea, solamente 3 no se pudo alcanzar, una de ellas fue Querétaro, desgraciadamente, y aquí estamos, y vamos a seguir dando la batalla porque nos llama la dignidad de nuestro pueblo, la conciencia y el compromiso social. Así es, mi estimado Sergio, estamos llegando ya al final del programa. Mi querido Fer, antes de pasarte, lo voy a decir rápidamente algo que debo decir. La gente tiene que recordar que Francisco Domínguez recibió grandes cantidades de dinero, está denunciado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por haber aceptado, como senador que era, junto con Mauricio Curi, por cierto, el electo, para acabar de destruir Pemex, que es el patrimonio de todos los mexicanos. La gente tiene que saber todo eso, que son una gente profundamente hipócrita e inmoral, son inmorales, y que lo que se exige y lo que debe de suceder es que les ofrezcan una disculpa pública y compensen a las compañeras, porque yo no puedo entender esa hipocresía, Fer y profesor. La muñequita Lelé es representativa del Estado, y sí, muy orondos, presumiendo con el turismo de la muñequita que hacen los indígenas. Entonces, presumen con esa estúpida idea hipócrita de presumir con lo que no es suyo, pero maltratan a las creadoras de la muñequita. Es algo repugnante, es verdaderamente repugnante, y es lo que caracteriza a este gobierno, pero no van a durar mucho porque tienen expedientes en la Fiscalía abiertos los dos, así que ni se emocionen, y anda con miedo, porque hay un expediente abierto y está Emilio Lozoya ahí guardado como diamante, para que no lo vayan a querer matar, porque las denuncias son y las pruebas son reales. Es un inmoral que no tiene el más mínimo sentido de la vergüenza. Adelante, mi querido Fer. Sí, reiterar ya para el cierre mi optimismo, yo creo que se va por muy buen camino, porque si no fuera así, si fuera una situación de absoluta inocencia para ellos, pues seguro que permitirían que sigan los compañeros en la plaza y no los reprimirían. El hecho de que haya una represión tan fuerte, tan concentrada, refleja precisamente eso que acaban ustedes de nombrar, un miedo tremendo a un cambio, y eso significa que el cambio se está produciendo y está llegando. Yo creo que en ese sentido debemos ser optimistas. Mira, Patricia, hace un mes y medio no imaginábamos a un Perú con un presidente de izquierda, no imaginábamos a un Chile revuelto, no imaginábamos a los colombianos en las calles, y de repente se vienen dando todas estas movilizaciones. Y yo creo, como dice Sergio, que es el despertar
y pues todos estamos alertas a este despertar para ir acompañándolo con nuestras propias voces desde Bolivia y desde todas partes. Ese sería el mensaje y un abrazo y muchas gracias por la oportunidad de haber conocido a Sergio y seguro que espero al menos que este no sea el único, sino el primero de los muchos encuentros que tengamos con él y con ustedes. Muchas gracias, Fer. También tengo la obligación moral y lo hago con mucho cariño de que nos escuchen, todos los que nos escuchen, que sigamos presionando para que se libere al compañero Israel Vallarta. Israel Vallarta, gracias a Genaro García Luna y a esa derecha infame que gobernó con Calderón Hinojosa, un usurpador de la presidencia, que se instituyó como política de Estado la fabricación de culpables. También esa es parte de las características de gobiernos de derecha. Así es. Fabricación de culpables. Israel Vallarta lleva en la cárcel más de 15 años por no haber cometido ningún crimen. Y fue el gobierno de Calderón el que empoderó a un absoluto criminal llamado Genaro García Luna, que ahorita está preso en Nueva York. Y cientos de inocentes están, profesor Sergio y Fer, en las cárceles sin haber cometido un solo crimen. Todo eso nosotros lo tenemos que asumir como la obligación de lograr que todas esas víctimas sean liberadas. Ahí va un abrazo enorme para Israel Vallarta y para su esposa, Mari Sáenz. ¿Con qué se despide, mi querido profesor? Yo creo que son muchas las batallas que tenemos enfrente, son muchas las cuestiones que tenemos que irnos planteando, pero efectivamente una de las que tendríamos que revisar para ir conformando un movimiento nacional es por la libertad de los presos políticos. Si estamos transformando un país, si estamos en una transformación, tendríamos que hacer notar que se necesitan nuevas reglas del juego y se necesita también liberar a los luchadores sociales, a los que están presos por luchar, y todos aquellos que dignamente se portaron frente al poder que les impuso condiciones y que le impuso prácticas y que se resistieron a ello, deben ser liberados. Yo conozco la cárcel, sé de lo que hablo, y me parece que la cárcel es un mecanismo de sometimiento brutal, porque como dijeron los primeros pensadores grandes del Renacimiento, el asunto es que la cuestión de la cárcel se volvió una forma brutal porque la vida la alargas, pero sacrificándola. La muerte llega cada minuto, cada hora, cada mes, cada semana, cada año que estás en la cárcel. Es una muerte alargada. Decían los grandes pensadores en aquel entonces, los iniciadores en el Renacimiento, decían: la forma de descuartizamiento, de descuartizar a los presos y demás para mostrar al pueblo quién mandaba, que era el rey, pues era finalmente el sufrimiento de un rato mientras moría. Pero la cárcel es la muerte permanente, y no solamente del preso, de la familia. Y lo más brutal de las formas del control y del castigo es la cárcel. Nosotros escribimos algunas cosas por ahí, en su momento las podemos platicar, pero me parece que la derecha tiene esa brutalidad para todas las cosas, para todo lo que sea imponer y mandar. La derecha es brutal, no tiene medida, ¿no? Así es, profesor. Y también un abrazo a las 8 víctimas del infame caso Wallace. También Calderón, que con un PAN hipócrita, que lanzó a la jefatura de gobierno como candidata a una auténtica criminal, una verdadera criminal, Isabel Miranda. Todos ellos están en la misma madeja infame, criminal. Bueno, un abrazo para Brenda Quevedo y las demás víctimas. Tienen que ser liberadas y tenemos que seguir luchando por eso. Pues un agradecimiento nuevamente, profesor Sergio Jerónimo, un reconocimiento a toda su trayectoria, es verdaderamente admirable.
admirable, y aquí va el apoyo y la solidaridad no hueca, real. Y hasta Bolivia, mi querido Fer, como siempre es un privilegio, un honor tenerte aquí como cotitular de este programa, y a todos los que atendieron el programa, les recordamos que el día de mañana lo pueden volver a ver ahora por Sin Línea MX. Un abrazo para todos, un abrazo para Sin Línea, un abrazo para Frauke y para Jesús, que tan generosamente acogieron este programa, y seguimos en la lucha, adelante con la cuarta transformación y la transformación de la humanidad en general. Muy, muy buenas noches, un abrazo y estamos en contacto. Hasta que la dignidad se haga costumbre, no pararemos de andar. Exacto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Ya salimos del aire. Ya salimos del aire.